Hoy les doy la palabra con el título de Naturaleza de Agradecimiento Incondicional. Pak Suon es reconocido por trabajar con jóvenes, adolescentes y seminarios de familia. Y en uno de sus seminarios, él preguntó a los asistentes, ¿cuánto debe ganar el esposo para agradecerle por ser un buen esposo? Entonces, mientras la gente se reía, él dijo, mientras vivan con su esposo, cada vez que el esposo que tienen no les dé algo, dejen de pensar en el señor Kim que las perseguía cuando estaban solteras. Dejen de pensar que si se hubieran casado con el señor Kim serían felices. Porque la mujer, la persona que se casó con el señor Kim, en este momento está sufriendo mucho. Todos ustedes, las personas que están viviendo con ustedes, sus esposos, esposas, hijos o padres, están teniendo un corazón agradecido o están teniendo resentimientos o quejas por estarlos comparando con otras personas. De acuerdo con una investigación, comparó la mayoría de razones por las que comparó la razón por la que la mayoría de las personas se estresan. Y es la comparación. En Corea, ¿ustedes saben quién es la persona que más odian los esposos? Es el esposo vecino, el esposo que vive al lado. ¿Saben por qué? Porque la esposa siempre está comparando y le dice así, el esposo de la casa de al lado gana muy bien, tiene una buena personalidad, siempre le compra ropa costosa a su esposa, también ayuda en la casa, ayuda con la educación de los niños, se encarga de todo, pero ¿tú qué? ¿Tú qué haces? En el momento en que nosotros comparamos, entra la división. En ese momento. Yo también veo como la persona de lado siempre está ayudando y, y veo y está cocinando, está haciendo cosas y yo paso y lo está haciendo. A veces también me comparan. En la generación en la que estamos en este momento se ha secado el agradecimiento por la pandemia y por todo lo que ha estado pasando. Más que agradecimiento, vemos una realidad con condiciones para estar en quejas, para estar en resentimientos. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Más que todo, nosotros que hemos concluido en todo el Evangelio, debemos vivir una vida que restaure el agradecimiento. Para ello, como el título de hoy, tenemos que primero volvernos a una naturaleza de agradecimiento incondicional. Antes de decirle al otro, primero yo tengo que hacerlo.
El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice que esta es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Esta palabra, estos versículos son un poco chistosos. Siempre estén gozosos, den gracias en todo. ¿Qué está en la mitad de esto? Oren sin cesar. ¿Qué significa esto? La voluntad de Dios para nosotros es que siempre vivamos una vida de fe, pero para nosotros es muy fácil perder esta verdad en cualquier momento. Entonces por eso en la mitad dice, permanezcan en oración. Si la oración continúa 24 horas, si nosotros siempre estamos en oración, naturalmente vamos a vivir una vida de agradecimiento en todo momento y vamos a alcanzar la voluntad de Dios. Las personas que no oran no pueden tener una vida de agradecimiento. Las personas cuando oran se postran delante de Dios, sí o sí sale el agradecimiento. En especial hoy que es domingo estamos celebrando la fiesta de Siega o la fiesta de las primicias y es un domingo para darle la gloria a Dios. Esta fiesta de Siega significa literalmente la cosecha de la cebada y la acción de gracias. En el día de la fiesta guardada de siega o de las primicias guardada por los israelitas, esto se encuentra el origen en Éxodo 23:14. Dios les dice, 3 veces al año me celebraréis fiesta. Las 3 fiestas son la fiesta de Pascua, la fiesta de siega o primicias y la fiesta de cosecha. En medio de las fiestas está la fiesta de siega y esta es la temporada en la que se recogían los primeros frutos de lo que se sembró y se entregaban en acción de gracias. Gracias, Señor, porque ellos reconocían que la primera cosecha es porque Dios dio la luz del sol, Dios dio el agua, Dios dio el viento, porque todo se trata de Dios. Entonces, lo más especial de esto es que esta temporada de agradecimiento fue una idea de Dios. Dios está dando el mensaje que debemos vivir una vida de agradecimiento. En realidad, el agradecimiento es una obra de Dios. Tenemos que vivir en agradecimiento incondicional. No se queden en otras condiciones. La iglesia coreana, después de que pasa la primera mitad del año, la primera semana, el primer domingo de julio, celebramos esta fiesta de Sesga. Como en algunos partidos, cuando hay primer y segundo tiempo en la fiesta de Sesga, mientras miramos la mitad de año que ya pasó, agradecemos a Dios por guardarnos y guiarnos hasta ahora. Y también en la mitad que falta, esperamos expectantes que Dios siga llenándonos y agradecemos por ello. En el 2022 Dios nos dio el pacto de que la gloria postrera será mayor que la primera. Y nosotros aferrándonos a esta visión de la gloria postrera estamos llevando a cabo el movimiento de los últimos 1000. Y esta visión de la gloria postrera es en concentrados en que la iglesia de Yewon sea usada por Dios como una plataforma 237 para salvar a las 237 naciones y las 5000 tribus. ¿Saben cuán importante es el templo? Es una guerra espiritual que puede cambiar toda esta cultura de oscuridad. ¿Y por medio de qué? Por medio del templo. Por eso nosotros somos un templo que va a probar la respuesta de Holy Mason. El inicio de esto es la devoción del templo. Por eso hemos enfatizado la devoción de los últimos 1000. Y el pasado 30 de junio se pasó el límite de los 10 billones. Vamos a dar un aplauso a Dios, un aplauso de gloria y gratitud a Dios.
Yo, cuando se construyó el primer edificio, no se podía reunir, no se podía llenar el lugar y la deuda era grande, pero entonces no podíamos pagar la deuda. Entonces dijimos, ya no podemos seguir haciendo esto. Cuando el centro de cultura. Entonces no teníamos la capacidad ni siquiera de llenar este primer edificio, pero fue Dios quien se encargó de esto. Y le dijo a unos ancianos, vamos a hacer esto. Y empezamos. ¿Cuánto fue la deuda? 10 billones. Más de 10. Por eso es que los ancianos que estaban en Busan vinieron acá y estuvieron orando y nos apoyaron para tener esta, esta victoria en una guerra espiritual y poder pagar esta deuda. Todo esto delante de Dios. ¿Cómo, cómo vamos a pagar esta deuda? Una iglesia para evangelizar a las otras naciones, ¿cómo va a pagar esto? Pero fue Dios. Dios, aparte de los diezmos, Dios permitió hacer este otro movimiento para poder terminar esto. Como antes no alcanzaba con todo eso, por eso empezamos con esta devoción hacia el templo. Gracias a todas las personas que estuvieron apoyando con, con estos últimos 1000, ahora se pasó la deuda bajo una deuda, una cifra de 2 números. Yo estoy seguro que tenemos que agradecerle a Dios y ahora estar más listos que nunca para salir a evangelizar a las 237 naciones. Vamos a levantar a los ancianos de los 237 y salir como espías a conquistar las naciones. Si vemos la historia del cristianismo, es ahora el momento en que más debemos estar en unidad, llenarnos de la palabra, de estrategias y salir a evangelizar. Esta iglesia, la iglesia Yevon, es la iglesia que más está preparada ahorita en estrategia y para levantándose como plataforma para evangelizar a las otras naciones. Por eso yo espero que todos ustedes estén viviendo una vida de agradecimiento incondicional y reciban el ser usados por Dios. Por eso Dios también nos ha dado la palabra de las 70 regiones y 70 discípulos. Los bendigo para que se levanten como líderes en esto. Primero, experimentando al Dios que está conmigo las 24 horas.
El texto que leímos hoy es el libro de Habacuc. En este libro el profeta Habacuc empieza apelando a Dios con arrepentimiento sobre por qué Dios había dejado al pueblo de Israel. Él estaba, él estaba, él estaba como triste, decepcionado porque sentía que Dios había dejado a Israel. Entonces Dios le dice que Dios va a usar Babilonia y los va a castigar. Y Habacuc, él queda en shock y le pregunta nuevamente a Dios por qué va a usar a un pueblo que es más malo y más cruel que los judíos para juzgarlo. Entonces lo que Dios le responde a Habacuc en ese momento es que para el castigo de los judíos va a usar a los babilonios. Pero ellos entrarán solo, los judíos entrarán solo por un tiempo a Babilonia, pero al final los babilonios también van a recibir el juicio de acuerdo con sus maldades y van a ser destruidos. No es que Dios se quede simplemente mirando la maldad de este mundo, sino que de acuerdo a sus tiempos y sus métodos, Él va a establecer su justicia. Frente a esta respuesta que Dios le da y frente a este Dios, Habacuc empieza a levantar una oración de alabanza a Dios, que es el texto de hoy, Habacuc 3. Habacuc sabía muy bien que Dios iba a traer un juicio al pueblo judío rebelde. En el texto de hoy, el capítulo 16, viendo esta realidad devastadora, Habacuc dice que por el dolor que vendrá se conmovieron sus entrañas y pudrición entró en sus huesos y dentro de sí se estremeció. Sin embargo, en medio de esta situación, Habacuc no se echó a la pena. Por el contrario, él empezó a levantar una oración para sobrepasar este entorno, una oración de fe. En el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Y si vemos el texto de hoy, termina esta oración con una confesión de fe sorprendente. Viendo todo este entorno donde no hay ninguna razón para estar feliz o estar agradecido, él así termina en agradecimiento y alabando a Dios. El texto de hoy también, junto con la confesión de Daniel y sus 3 amigos, cuando él dice, y aunque Dios no lo haga, ambas cosas forman una confesión de agradecimiento y de gozo. Esto muestra una realidad de por qué los hijos de Dios no viven a la merced del ambiente que se ve, sino que sobrepasan esto y viven una vida de gozo. El versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. El profeta Habacuc reconoció la soberanía absoluta y la provisión de Dios, y él hace una confesión de alabanza y de fe en medio de una oración. Él es capaz de sobrepasar el sufrimiento que van a pasar su mismo pueblo y las circunstancias en las que él se encuentra y hace una confesión que es sorprendente. Las 6 cosas que él menciona acá son muy importantes en este tiempo. Vemos que todas estas cosas que él menciona en el versículo son muy importantes para la supervivencia. Por ejemplo, para ellos la higuera era un alimento importante, los frutos de la vid eran una bebida importante.
El aceite que daba el árbol del olivo era fundamental en el día a día. Era un producto necesario. Y también que los labrados no den mantenimiento significa que no hay alimento. Que no haya ovejas o vacas significa que no hay formas de supervivencia. En una palabra, era una crisis total. Sería una crisis total. Asimismo, en nuestras vidas llegan este tipo de situaciones. Por más que nosotros nos esforcemos, hay tiempos en los que no podemos cosechar. También hay momentos en los que perdemos todo lo que tenemos. Hay momentos en que, a pesar de que nos esforcemos mucho, lo que escuchamos son críticas de los demás. ¿Cómo nos sentimos en esos momentos? Quiere dejar todo y quiere caer en desesperación, perdiendo las ganas de vivir. Pero Habacuc hace esta confesión que es sorprendente, de que incluso en estas situaciones, sin importar el entorno, Habacuc dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. En otras palabras, en mi vida está la vida de Jesús. Si yo me muero hoy, aunque me muera, voy al cielo. Estoy Aunque yo me encuentre en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, he recibido la vida eterna y en esto puedo tener gozo. Nosotros tenemos la vida de Jesús. Tenemos vida eterna porque hemos recibido a Jesús. Así que podemos vencer este dolor, podemos vencer este sufrimiento en el Dios de mi salvación. Porque este Dios está conmigo las 24 horas. Así que estemos en cualquier situación que nosotros nos encontremos, podemos estar gozosos y estar agradecidos. Agradecer después de que la situación se solucione es algo que cualquiera puede hacer. Cualquiera puede agradecer en estos momentos. Sin embargo, agradecer incondicionalmente en medio de las dificultades solo lo pueden hacer las personas que tienen fe, las personas de fe. Como lo expresa el texto de hoy, aunque no haya. Y si también vemos Daniel 3:8, pero aún si nuestro Dios no lo hace así. En medio de estas situaciones, debemos tener una vida de agradecimiento incondicional. Nosotros tenemos el amor, este gran amor de Dios, de nuestra salvación. No tenemos razón para tener o estar en desesperación. Hay una canción que me gusta mucho. El título es Gracias al Dios que me salvó. El punto de partida de una vida de agradecimiento es el Dios de nuestra salvación. Dios está conmigo las 24 horas y por eso puedo vivir una vida de agradecimiento. Esta es una alabanza de adoración, de agradecimiento. ¿Por qué razón no están durmiendo o no están bien? Si ya recibieron salvación, si ya Cristo está por la eternidad en sus corazones, ¿por qué no van a agradecer? Vamos a alabar juntos. Vamos a cantar mientras pensamos en la letra. Gracias por las lágrimas que se han quitado. Gracias por darle paz a mi espíritu.
Gracias por responder las oraciones. Gracias incluso por las cosas que no has recibido. Gracias porque todo lo llenas. Por el dolor y el gozo, gracias. Gracias por dar verdadera consolación. Gracias por la gracia inmesurable y gran amor. Amén. Gracias por la eternidad, por siempre. Tenemos una razón para estar eternamente agradecidos. Espero que estén con Dios las 24 horas y vivan una vida de se vuelvan a una naturaleza de agradecimiento incondicional. Segundo, experimentando al Dios que me fortalece las 24 horas. Versículo 19. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El, en medio de la oración que estaba haciendo el profeta Habacuc, él revela cuál es su verdadera fuerza. ¿Cómo sabemos? Él dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. No es otra cosa, no es el dinero, no son otras personas. Solamente Jehová, Jehová el Señor. No hay nada después de Jehová. Jehová vino como el Cristo, por eso debemos conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Jehová. ¿Qué palabra es esta? Para nosotros el Señor Jesucristo es nuestra fortaleza. Espero que el Señor Jesucristo sea su mayor fortaleza. Solo el Señor Jehová era la fortaleza de Habacuc, y esto se vuelve su alegría y su esperanza. Esta fortaleza es para que, como los pies de las siervas, aunque estemos en lugares altos, no temamos, sino que podamos disfrutar. Esto lo podemos experimentar como hijos de Dios, lo debemos obtener estas nuevas fuerzas en medio de nuestra relación con Dios. El agradecimiento incondicional 24 es posible cuando experimentamos al Dios que nos da esta fortaleza, experimentamos su consuelo, lo experimentamos cada día. ¿Cómo podemos tener, porque no, cómo no, cómo podemos tener este agradecimiento incondicional? Tenemos que orar y decirle, Señor, cambia nuestra naturaleza. Que cambie nuestra naturaleza, cuando no queremos nada, debemos pasar a una naturaleza de estar con Dios, y en el momento en que estamos con Él, cambiamos al agradecimiento. O sea, es decir, podemos recibir el poder celestial. ¿Cómo podemos disfrutar este poder celestial?
Solamente tenemos que disfrutar la oración 393, las 24 horas. Porque si hace estas oraciones, cuando hayan complicaciones, no hay nada realmente difícil. ¿Cómo? Si usted en el momento que usted medita en estas cosas, se vuelve algo natural en usted. El primer tres es la Trinidad del Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre da la palabra, el Hijo la cumple y el Espíritu Santo está conmigo por medio de la palabra. El Espíritu Santo está guiando mi vida. El Dios Trino está guiando mi vida. Tengo que creer en esto y creer que Él está conmigo. Si, si esto, si creemos esto, pasamos a vivir, a disfrutar los 5 poderes. ¿Cuáles son estos? Es el poder espiritual, que es cuando la palabra se vuelve nuestra fortaleza y se vuelve todos nuestros estándares para vivir. También tenemos sabiduría, que es cuando que es la sabiduría que nos da Dios, es la fortaleza para poder discernir lo que es correcto. También nos da un poder físico, una fuerza, que es la fortaleza que nos da Dios para poder desafiar en su obra, en salir a evangelizar, en salir al campo a ser utilizados por Dios. No se trata de vivir bien, de comer bien, sino de ser usado para alcanzar el propósito de Dios. Señor, úsame para cumplir tu propósito. Levántame, Señor, como un líder para la evangelización de las 237 naciones y 5.000 tribus. Dios también nos da un poder económico para ser usados para ser usados en los campos para cumplir este propósito de Dios. Y también nos da un poder humano que significa es la fortaleza cuando nosotros salimos a encontrarnos con otras personas. En cada encuentro que nosotros podamos predicar la palabra de Dios cada vez que nos encontramos con alguien. Por eso, el primer 3 de la oración 393 es disfrutar la realidad de la compañía del Dios Trino y orar para vivir una vida que disfruta esto. El segundo, el 9, es la combinación de las 3 trascendencias, 3 ajustes y 3 sin precedentes. El primero es las 3 trascendencias, es la oración para que se establezca en nosotros la bendición del trono. La respuesta de trascender al tiempo y el espacio y ser la luz que salva a las 237 naciones. Los 3 ajustes es cambiar para que la oración establezca la imagen de Dios en mi interior, la vida de Dios en mí y la bendición del Edén. Señor, restaura la imagen de Dios en mí. Es esta oración. Y los 3 sin precedentes es orar para disfrutar las 3 cosas en mí y en mi iglesia. El último 3 es salvar a la iglesia y a mí a la iglesia. Entonces, salvar la iglesia junto con los pastores, junto con otros servidores, salvar el campo, salvar nuestras esferas en las que vivimos, y junto con otros remanentes, dar un testimonio que salve al mundo. Es orar para tener la bendición de ser testigo de Dios y salvar a las generaciones. Es más, o sea, en otras palabras, es orar para que sobreabunde la fuerza de Dios en la palabra del púlpito, para que con otros servidores podamos hacer la obra de Dios en la iglesia y en el campo, y para que los remanentes alcancen la voluntad y el propósito de Dios para salvar este mundo. Es como la oración que hacía Jesús cuando él decía en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es esto.
es esto, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Así podemos, cuando nuestra oración se empareja con la oración de Jesús, podemos salir en dirección a evangelizar a las 237 naciones y 5.000 tribus. Nuestra vida empieza a llenarse de este poder celestial para poder cumplir esta misión espiritual, esta misión celestial, perdón. La mayor bendición en la vida de nosotros es que nosotros podamos encontrar cuál es nuestro talento dado por Dios, o sea, nuestro talento celestial, y ser usados por medio de esto. Cuando nosotros vivimos este camino del pacto de Dios, va naturalmente a surgir gozo y un agradecimiento 24 horas. Creyentes de la iglesia Yiwon, yo los bendigo en el nombre del Señor para que experimenten 24 al Dios Trino y que Él sea fortaleciendo sus vidas para que ustedes tengan una vida de agradecimiento incondicional. Hay un profesor a nivel internacional que se llamaba Leo Buscaglia y él en sus textos cuenta esto. Y es que el día en que su padre, los negocios de su padre quebraron, su madre vendió sus joyas y sus collares y dio una cena muy especial. Cuando los otros familiares escucharon esto, dijeron que la mamá de él estaba obrando mal y la criticaron mucho. Y ella lo que respondió fue lo siguiente. Fue porque precisamente ese día, más que cualquier otro, era el día en que la familia necesitaba estar feliz. Lo que dijo su padre ese día fue, tu madre me hizo dar cuenta que la familia era más valiosa que sus joyas y decidí sacar nuevas fuerzas y desafiar la vida otra vez. Creyentes, qué dolor, qué crisis hay en su vida en este momento. Espero que agradezcan sin condición en medio de esto. Espero que en vez de que puedan tener agradecimiento y en vez de apagarse o echarse la pena, que tengan una gran cena. Espero que delante de Dios siempre tengan un agradecimiento incondicional. Habían personas muy enfermas con cáncer que agradecieron hasta que el cáncer desapareció. ¿Por qué? Porque el agradecimiento saca la oscuridad. Muchas veces son bendiciones disfrazadas. Yo bendigo a los creyentes de la iglesia de Won en el nombre del Señor para que experimenten y disfruten al Dios que los acompaña 24 y les da nuevas fuerzas a fin de que se levanten como cumbres de sanidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos desde ahora en adelante ser de una naturaleza de agradecimiento incondicional, que siempre mirando a Dios podamos estar agradeciendo. Danos la fuerza para vivir una vida de victoria en esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.